Tercera parte. Cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros. Cómo expulsar la preocupación de su mente. Nunca olvidaré la noche cuando Marion J. Douglas era estudiante de una de mis clases. No he empleado su verdadero nombre. Me pidió, por razones personales, que no revelara su identidad, pero aquí está su verdadera historia tal como la contó ante una de nuestras clases de adultos. Nos dijo que la tragedia había llamado a su hogar, no una vez, sino dos. La primera vez había perdido a su hijita de 5 años, a la que adoraba. Él y su esposa creyeron que no podrían soportar esta pérdida, pero como manifestó, 10 meses después, Dios nos dio otra niñita. Y la perdimos en 5 días. Esta doble desgracia pareció imposible de soportar. Este padre nos dijo no podía aguantarlo. No comía, no dormía y no descansaba. Mis nervios estaban terriblemente sacudidos y mi confianza había desaparecido. Finalmente, acudió a los médicos. Uno le recomendó píldoras contra el insomnio y otro un viaje. Probó ambas cosas, pero ninguno de los remedios sirvió de nada. Y nos declaró. Parecía que mi cuerpo estaba en un tornillo de carpintero y que las quijadas del tornillo me apretaban más y más. Era la tensión del sufrimiento. Si usted ha quedado alguna vez paralizado por la pena, sabe lo que esto significa. Pero, gracias a Dios, me quedaba un hijo, un niño de 4 años. Es quien me dio la solución de mi problema. Una tarde, mientras me compadecía sentado en una butaca, el niño me pidió: «Papá, ¿quieres construirme una barca?». No tenía gana alguna de construir una barca. En realidad, no tenía ganas de nada. Pero mi hijo es muy tenaz. Y finalmente cedí. Construir aquel juguete me llevó 3 horas. Pero cuando terminé el trabajo comprendí que aquellas 3 horas empleadas en construir la barca habían sido las primeras de descanso y paz mentales que había tenido durante meses. Este descubrimiento me sacó de mi letargo y me hizo pensar un poco. En realidad, era mi primera meditación seria desde hacía meses. Comprendí que es difícil preocuparse mientras se está haciendo algo que exige planes y meditación. En mi caso, construir la barca había eliminado la preocupación. Por eso decidí mantenerme ocupado. A la noche siguiente fui de habitación en habitación por mi casa, formando una lista de cosas que había que hacer. Había infinidad de objetos que necesitaban reparación: estantes de libros, escalones, persianas, manijas, cerraduras, canillas. Aunque parezca asombroso, hice en 2 semanas una lista de 242 objetos que necesitaban atención. Durante los 2 últimos años he realizado la mayoría de estas tareas. Además, he llenado mi vida de actividades estimulantes. Cada semana dedico 2 noches a las clases de adultos en Nueva York. Me dedico a actividades cívicas en mi localidad y soy presidente de la junta escolar. Asisto a docenas de reuniones. Ayudo a recoger dinero para la Cruz Roja y otras actividades. Estoy ahora tan ocupado que no tengo tiempo de preocuparme, sin tiempo de preocuparse. Eso es exactamente lo que Winston Churchill dijo cuando trabajaba 18 horas al día en plena guerra. Cuando se le preguntó si no le preocupaban sus tremendas responsabilidades, dijo: «Estoy demasiado ocupado. No tengo tiempo para preocuparme». Charles Kettering se hallaba en el mismo estado de ánimo cuando se dedicó a inventar un arranque automático para automóviles. Hasta su retiro, el señor Kettering era vicepresidente de la General Motors, a cargo de la mundialmente famosa sociedad de investigación de la empresa. Pero, en aquellos días, su pobreza era tanta que tenía que utilizar el depósito de heno de una granja como laboratorio. Para comprar sus alimentos tuvo que utilizar $1.500 que su mujer había ganado dando lecciones de piano. Después tuvo que tomar a préstamo $500 con la garantía de su seguro de vida. Pregunté a su esposa si no estaba preocupada en aquella época. Y ella me contestó: sí, yo estaba preocupada y no podía dormir, pero el señor Kettering no lo estaba. Estaba demasiado absorbido por su trabajo para preocuparse. El gran hombre de ciencia Pasteur habló de la paz que se encuentra en las bibliotecas y los laboratorios. ¿Por qué se encuentra paz en esos lugares? Porque los hombres de las bibliotecas y los laboratorios están por lo general demasiado absorbidos por sus tareas para preocuparse. Los investigadores rara vez padecen desequilibrios nerviosos. No pueden permitirse esos lujos. ¿Por qué una cosa tan sencilla como ocuparse elimina la ansiedad? A causa de una ley, de una de las leyes más fundamentales que ha revelado la psicología. Y esta ley dice que es completamente imposible para cualquier espíritu humano, por muy brillante que sea, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. ¿Usted no lo cree?
Muy bien, entonces hagamos un experimento. Supongamos que usted se echa hacia atrás, cierra los ojos e intenta, en un mismo instante, pensar en la Estatua de la Libertad y en lo que ha de hacer mañana por la mañana. Vamos, inténtelo. Habrá comprobado, ¿verdad?, que puede concentrar sus pensamientos sucesivamente, pero nunca simultáneamente. Bien, lo mismo sucede en el campo de las emociones. No es posible que nos mostremos a la vez entusiasmados con algo interesante que estamos haciendo y abrumados por la preocupación. Una de las emociones expulsa a la otra. Y fue este simple descubrimiento lo que permitió a los psiquiatras del ejército realizar milagros durante la guerra. Cuando los hombres salían de la batalla tan sacudidos por la prueba que merecían el nombre de psiconeuróticos, los médicos militares prescribían como remedio manténganlos ocupados. Cada minuto de estos hombres con los nervios quebrantados era un minuto lleno de actividad. Era una actividad generalmente al aire libre, como la pesca, la caza, jugar a la pelota, sacar fotografías, trabajar en el jardín y bailar. No se les daba tiempo para que rumiaran acerca de sus terribles experiencias. Terapéutica del trabajo es la expresión que emplea ahora la psiquiatría cuando el trabajo es prescrito como una medicina. No es cosa nueva. Los médicos griegos la propugnaban 500 años antes del nacimiento de Cristo. Los cuáqueros la utilizaban en Filadelfia en los tiempos de Benjamin Franklin. Un visitante de un sanatorio cuáquero quedó escandalizado en 1774 al ver que los enfermos mentales estaban dedicados a hilar el lino. Se dijo que aquellos desdichados estaban siendo explotados, pero los cuáqueros le explicaron que habían comprobado que los pacientes mejoraban cuando se les hacía trabajar un poco. El trabajo era un sedativo para los nervios. Cualquier psiquiatra nos dirá que el trabajo, el mantenerse ocupado, es uno de los mejores anestésicos para los nervios enfermos. Henry W. Longfellow lo averiguó por su propia cuenta cuando perdió a su joven esposa. Su esposa estaba fundiendo lacre con una vela y se le incendiaron las ropas. Longfellow oyó los gritos y acudió al rescate, pero la desgraciada murió a causa de las quemaduras. Durante algún tiempo, Longfellow estuvo tan torturado por los recuerdos de lo ocurrido que casi enloqueció. Por fortuna para él, sus 3 hijos necesitaban atención. A pesar de su pena, Longfellow tuvo que ser para sus hijos un padre y una madre. Los llevaba de paseo, les contaba historias, jugaba con ellos, e inmortalizó esta camaradería en su poema La hora de los niños. También tradujo al Dante, y todas estas obligaciones lo mantuvieron tan ocupado que se olvidó de sí mismo por completo y reconquistó la paz del espíritu. Como declaró Tensión cuando perdió a su más íntimo amigo, Arthur Allan, debo perderme en la acción, si no quiero marchitarme en la desesperación. La mayoría de nosotros nos perdemos fácilmente en la acción cuando estamos al pie del cañón y realizamos el trabajo cotidiano. Pero son las horas de descanso las verdaderamente peligrosas. Precisamente, cuando podemos disfrutar libremente de nuestros ocios y ser más felices, llega también el momento en que nos atacan los diablos de la preocupación. Es el momento en que nos preguntamos si estamos haciendo algo de fundamento en la vida, si no estamos dando vueltas a la noria, si el jefe quiso decir algo con la observación que nos hizo, si estamos perdiendo el atractivo sexual. Cuando no estamos ocupados, nuestros espíritus tienden a convertirse en un vacío. Todo estudiante de física sabe que la naturaleza aborrece el vacío. Lo más próximo a un vacío que usted y yo no veremos probablemente jamás, es el interior de una lámpara eléctrica de filamento. Rompa esa bombilla. La naturaleza obligará al aire a llenar el espacio teóricamente vacío. La naturaleza también se apresura a llenar el vacío del espíritu. ¿Con qué? Por lo general, con emociones. ¿Por qué? Porque las emociones de la preocupación, el miedo, el odio y la envidia son traídos por el vigor primigenio y la energía dinámica de la selva. Estas emociones son tan violentas que tienden a expulsar de nuestros espíritus todos los pensamientos y emociones pacíficos y felices. James L. Mursell, profesor de Teachers College de Columbia, lo expresa muy bien cuando dice la preocupación es particularmente apta para apoderarse de uno, no cuando se está en acción, sino cuando ha terminado el trabajo del día. La imaginación corre desbocada en estos momentos, presenta toda clase de posibilidades ridículas y agranda nuestros pequeños errores. En momentos así, el espíritu es como un automóvil que opera sin carga alguna. Corre velozmente y se expone a quemarse y hasta a romperse en pedazos. El remedio contra la preocupación es tener ocupado todo el tiempo en la realización de algo constructivo. Pero no hace falta ser profesor de un colegio para comprender esta verdad y ponerla en práctica.
Durante la guerra encontré a una ama de casa que había descubierto por sí misma que el remedio contra la preocupación es tener ocupado todo el tiempo en la realización de algo constructivo. Conocí a esta mujer y a su esposo en el coche comedor mientras efectuaba el viaje de Nueva York a mi granja de Missouri. Esta pareja me dijo que su hijo se había incorporado a las Fuerzas Armadas al día siguiente de Pearl Harbor. La mujer me declaró que casi había perdido la salud a causa de la preocupación que sentía por aquel hijo único. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? ¿Luchando tal vez? ¿Resultaría herido? ¿Muerto? Cuando le pregunté cómo había superado sus preocupaciones, me contestó: ocupando mi tiempo. Me dijo que, en un principio, despidió a su doméstica y trató de ocuparse haciendo sola todo el trabajo de la casa. Pero esto no le sirvió de mucho. Y comentó el fastidio era que podía hacer mis quehaceres domésticos de modo casi automático, sin emplear la cabeza. Y seguí preocupándome. Mientras hacía las camas y fregaba la vajilla, comprendí que necesitaba algún trabajo nuevo que me ayudara a ocuparme mental y físicamente todas las horas del día. Entonces acepté un puesto de vendedora en unos grandes almacenes. Eso hice. E inmediatamente me vi en un torbellino de actividad, clientes que me asediaban y me hacían preguntas sobre precios, tamaños y colores. Nunca tenía un segundo para pensar en algo que no fueran mis obligaciones inmediatas. Cuando llegaba la noche, no podía pensar nada más que en mis doloridos pies. Y, en cuanto cenaba, me iba a la cama y caía en la inconsciencia de modo instantáneo. No tenía ni tiempo ni energías para preocuparme. Descubrió por sí misma lo que John Couter Powys explica en The Art of Forgetting the Unpleasant, el arte de olvidar lo desagradable. Cierta cómoda seguridad, cierta profunda paz interior y una especie de feliz aturdimiento calman los nervios del animal humano absorbido por la tarea que se le adjudica. Y qué gran cosa es que sea así. Osa Johnson, la más famosa exploradora del mundo, me dijo cómo encontró alivio para sus preocupaciones y penas. Cabe que hayan leído ustedes la historia de su vida. Se titula Married Adventure, me casé con la aventura. Si ha habido alguna vez una mujer que se casó con la aventura, esa mujer es ella. Martin Johnson se casó con ella cuando era una muchachita de 16 años, la sacó de las aceras de Chamute, Kansas, y la llevó a las sendas de la selva de Borneo. Durante un cuarto de siglo esta pareja de Kansas viajó por todo el mundo haciendo películas de la vida salvaje en declinación de Asia y África. Pocos años después efectuaron una gira de conferencias exhibiendo sus famosas películas. Tomaron un avión en Denver y levantaron el vuelo en dirección a la costa. El avión cayó en las montañas. Martin Johnson murió instantáneamente. Los médicos dijeron que Osa no volvería a caminar. Pero no conocían a Osa Johnson. 3 meses después estaba en una silla de ruedas, dando conferencias ante grandes auditorios. Dio 100 conferencias aquella temporada, todas desde su silla de ruedas. Cuando le pregunté por qué hizo eso, me contestó: haciendo eso no tenía tiempo para la pena y la preocupación. Osa Johnson había descubierto la misma verdad que Tennyson había proclamado un siglo antes: debo perderme en la acción, si no quiero marchitarme en la desesperación. El almirante Byrd descubrió la misma verdad cuando vivió solitario durante 5 meses en una choza literalmente sepultada en los hielos que cubren el Polo Sur. Son unos hielos que guardan uno de los más viejos secretos de la naturaleza, unos hielos que cubren un desconocido continente que es mayor que los Estados Unidos y Europa juntos. El almirante Byrd pasó allí 5 meses en completa soledad. Ningún otro ser vivo había en un radio de 150 kilómetros. El frío era tan intenso que podía oír cómo su aliento se helaba cuando el viento soplaba junto a su oído. En su libro Alone Solo, el almirante Byrd nos habla de esos 5 meses que pasó en desconcertante y abrumadora oscuridad. Tenía que ocupar su tiempo para no perder el juicio. Y dice: por la noche, antes de apagar la linterna, tomé la costumbre de señalarme el trabajo del día siguiente. Por ejemplo, asignaba 1 hora al túnel de escape, media hora a la nivelación, 1 hora a ordenar los tambores de combustible, 1 hora a labrar estantes en el túnel de los alimentos y 2 horas a reponer algún desperfecto en el trineo personal. Era maravilloso engañar al tiempo de este modo. Me proporcionó una extraordinaria sensación de dominio sobre mí mismo. Sin esto o un equivalente, los días no hubieran tenido finalidad y, sin finalidad, hubieran terminado, como tales días siempre terminan, en la desintegración. Subrayemos esto último: sin finalidad, los días hubieran terminado, como tales días siempre terminan, en la desintegración. Si usted y yo estamos preocupados, recordemos que podemos utilizar el buen trabajo a la antigua como una medicina.
Esto fue dicho por nada menos que una autoridad como el extinto Dr. Richard C. Cabot, que fue profesor de medicina clínica en Harvard. En su libro What Men Live By, ¿Para qué viven los hombres?, el Dr. Cabot dice: como médico, he tenido la felicidad de ver cómo el trabajo curaba a muchas personas que padecían de parálisis temblona del alma como consecuencia de dudas, vacilaciones y miedos avasalladores. El valor que nos proporciona el trabajo es como la confianza en sí mismo que Emerson hizo eternamente gloriosa. Si usted y yo no nos ocupamos, si nos limitamos a sentarnos y rumiar, engendraremos una multitud de los que Charles Darwin denominaba los diablillos. Y los diablillos no son más que la vieja polilla que nos dejará huecos y destruirá nuestro poder de acción y nuestra fuerza de voluntad. Conozco a un hombre de negocios de Nueva York que combatió los diablillos ocupándose de tal modo que no tenía tiempo para lamentarse y angustiarse. Se llama Tremper Longman. Era alumno de mis clases para adultos y su conversación acerca del modo de combatir la preocupación era tan interesante, tan impresionante, que le pedí que cenara conmigo después de la clase. Estuvimos en el restaurante hasta pasada la medianoche. He aquí la historia que me contó hace 18 años. Estaba tan preocupado que padecía insomnio. Estaba tenso, irritado y tembloroso. Comprendía que mis nervios se venían abajo. Tenía motivos para preocuparme. Era tesorero de la Crown Fruit and Extract Company. Teníamos $500,000 invertidos en fresas enlatadas en envases de 1 galón de capacidad. Durante 20 años habíamos estado vendiendo esas latas de fresas a los fabricantes de helados. De pronto nuestras ventas se detuvieron, porque los grandes fabricantes de helados, como la National Dairy y Bordens, estaban aumentando rápidamente su producción y ahorraban tiempo y dinero comprando fresas en barriles. No solamente nos quedamos con $500,000 de fresas que no podíamos vender, sino que también estábamos obligados por contrato a comprar $1,000,000 de fresas más en los próximos 12 meses. Los bancos nos habían prestado ya $350,000. No nos era posible ni devolver ni renovar estos préstamos. No es extraño que me preocupara. Corrí a Watsonville, en California, donde estaba nuestra fábrica, y traté de persuadir a nuestro presidente de que las condiciones habían cambiado y de que estábamos ante la ruina. Se negó a creerme. Echó la culpa de todo a nuestras oficinas de Nueva York. No sabíamos vender. Después de días de argumentación, lo persuadí a que ordenara que no se enlataran más fresas y se vendiera nuestra próxima cosecha en el mercado de fresas frescas de San Francisco. Esto solucionaba nuestros problemas casi por completo. Por tanto, debí cesar de preocuparme. Pero no pude. La preocupación es un hábito y yo tenía este hábito. Cuando volví a Nueva York comencé a preocuparme por todo, por las cerezas que estábamos comprando en Italia, por los ananas piñas que estábamos comprando en Hawaii, y así sucesivamente. Me encontraba tenso y tembloroso y no podía dormir. Como he dicho, comprendía que mis nervios se venían abajo. Desesperado, adopté un modo de vida que me curó del insomnio y detuvo mis preocupaciones. Ocupé mi tiempo. Lo ocupé de tal modo con problemas que reclamaban todas mis facultades, que no tenía tiempo de preocuparme. Había estado trabajando 7 horas al día. Ahora trabajaba 15 y 16. Iba a las oficinas a las 8 de la mañana y permanecía allí casi hasta la medianoche. Me eché encima nuevos deberes y nuevas responsabilidades. Cuando llegaba a casa a medianoche, estaba tan agotado que caía en la cama y me dormía en unos cuantos segundos. Me atuve a este programa durante 3 meses. Transcurrido este tiempo, había roto mi hábito de preocuparme, por lo que volví al trabajo normal de 7 u 8 horas diarias. Esto ocurrió hace 18 años. Desde entonces no he vuelto a padecer insomnios o preocupaciones. George Bernard Shaw tenía razón. Lo resumió todo cuando dijo: el secreto de ser desdichado estriba en tener ocios para pensar si se es feliz o no. No pensemos, pues, en ello. Escupa en sus manos y póngase a la obra. Su sangre comenzará a circular y su mente a batir. Muy pronto, este positivo levantamiento general de la vida de su organismo expulsará la preocupación de su espíritu. Ocúpese. Manténgase ocupado. Es el medicamento más barato que existe en la tierra y también uno de los mejores. Para romper el hábito de la preocupación, he aquí la regla 1. Ocúpese. La persona preocupada debe perderse en la acción si no quiere marchitarse en la desesperación. No nos dejemos vencer por las sabandijas. He aquí una historia dramática que recordaré probablemente mientras viva. Me fue contada de este modo por Robert Moore, de Maplewood, Nueva Jersey.
Aprendí la mayor lección de mi vida en marzo de 1945. La aprendí a 100 metros bajo el agua frente a la costa de Indochina. Yo era uno de los 88 tripulantes del submarino Vaya SS-318. Habíamos descubierto por medio del radar que se acercaba un pequeño convoy japonés. Próximo ya el amanecer, nos sumergimos para el ataque. Vi por el periscopio un destructor de escolta, un buque cisterna y un posaminas. Disparamos 3 torpedos contra el destructor de escolta, pero fallamos. Algo se torció en el mecanismo de cada torpedo. El destructor, sin darse cuenta de que había sido atacado, continuó su camino. Nos disponíamos a atacar al último barco, al posaminas, cuando este cambió bruscamente de rumbo y avanzó hacia nosotros. Un avión japonés nos había ubicado a unos 20 metros bajo el agua y había dado nuestra posición por radio al posaminas. Bajamos a unos 50 metros, con el objeto de evitar la detección, y nos preparamos para una carga de profundidad. Pusimos pasadores complementarios en las escotillas y cortamos la corriente de los ventiladores, el sistema de refrigeración y todos los aparatos eléctricos. 3 minutos después se desataron todas las furias del Averno. 6 cargas de profundidad hicieron explosión a nuestro alrededor y nos enviaron al fondo del océano, a unos 100 metros de profundidad. Estábamos aterrados. Ser atacados a menos de 300 metros bajo el agua es peligroso y a menos de 150 resultaba casi fatal. Y estábamos siendo atacados a apenas 100 metros, a la altura de las rodillas, como quien dice, en lo que respecta a seguridad. Durante 15 horas aquel posaminas japonés estuvo arrojando cargas de profundidad. Si una carga de profundidad hace explosión a pocos metros de un submarino, la concusión abre en este un agujero. Fueron docenas las cargas de profundidad que hicieron explosión a nuestro alrededor a menos de 20 metros. Se nos había ordenado permanecer al seguro tendidos en nuestras literas y sin movernos. Yo estaba tan aterrado que apenas podía respirar. Me decía una y otra vez: esto es la muerte. Esto es la muerte. Esto es la muerte. Cuando los ventiladores y el sistema de refrigeración se detuvieron, el aire del interior del submarino alcanzó una temperatura próxima a los 40 grados centígrados, pero yo estaba tan descompuesto por el miedo que me puse una chaqueta de punto y una zamarra. Y todavía temblaba de frío. Mis dientes castañeteaban y me invadió un sudor frío y viscoso. El ataque duró 15 horas. De pronto, cesó bruscamente. Al parecer, el posaminas japonés se quedó sin cargas de profundidad y se marchó. Aquellas 15 horas de ataque parecieron 15 millones de años. Desfiló ante mí toda mi vida. Recordé todas las malas cosas que había hecho, todas las cosas absurdas que me habían preocupado. Había sido empleado de banco antes de incorporarme a la marina. Me había preocupado por las largas horas de trabajo, la escasa paga, las escasas perspectivas de ascenso. Me había preocupado por no tener casa propia, por no poder comprarme un nuevo coche, por no poder comprar a mi mujer nuevas ropas. Cómo había odiado a mi viejo jefe, un hombre que siempre estaba regañando y fastidiando. Recordé cómo volvía a casa por las noches amargado y gruñón, cómo me disputaba con mi esposa por la más insignificante minucia. Me había preocupado por una cicatriz que tenía en la frente, un corte profundo que me había causado en un accidente de automóvil. Qué grandes me parecieron entonces todas esas preocupaciones. Pero qué absurdas me parecían cuando las cargas de profundidad me amenazaban con enviarme al otro mundo. Me prometí en aquel momento que, si volvía a ver el sol y las estrellas, no me preocuparía ya por nada. Nunca. 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 Aprendí más del arte de la vida en aquellas 15 terribles horas en el submarino que lo que aprendí en los libros en mis 4 años de estudios en la Universidad de Syracuse. Es frecuente que encaremos los grandes desastres de la vida con valor y que, en cambio, las minucias, los dolores de cabeza, nos venzan. Por ejemplo, Samuel Pepys habla en su diario de cómo decapitaron en Londres a Sir Harry Vane. Y dice que, cuando Sir Harry subió a la plataforma, no pidió que le perdonaran la vida, sino que pidió al verdugo que no le diera el tajo en el doloroso forúnculo que tenía en el cuello. El almirante Beer descubrió que, en el frío y la oscuridad de las noches polares, sus hombres se encrespaban más por las minucias que por las cosas importantes. Soportaban sin quejarse los peligros y las penalidades en un lugar donde el frío llegaba frecuentemente a los 28 grados centígrados bajo cero. Y el almirante Beer comenta: pero sé de compañeros de litera que dejaban de hablarse por sospechar que el uno colocaba sus cosas en el espacio reservado al otro, y sé también de quien se negaba a comer si no encontraba en el comedor un sitio fuera de la vista del flechero,
quien masticaba solemnemente el alimento 28 veces antes de tragarlo. En un campamento polar, las pequeñeces como estas tienen la fuerza de llevar a hombres disciplinados a los lindes de la locura. También hubiera podido decir el almirante Beer que las minucias en el matrimonio llevan a las personas a los lindes de la locura y causan la mitad de los pesares que hay en el mundo. Por lo menos, esto es lo que las autoridades dicen. Por ejemplo, el magistrado Joseph Sabat, de Chicago, después de actuar como árbitro en más de 40.000 matrimonios desgraciados, declaró en el fondo de la mayor parte de la infelicidad matrimonial, hay trivialidades. Y Frank S. Hogan, exfiscal del Distrito del Condado de Nueva York, dice la mitad de los casos en nuestros tribunales para lo criminal se originan en minucias. Una jactancia de taberna, una disputa doméstica, una observación injuriosa, una palabra inconveniente o una grosería son minucias que llevan a la agresión y al homicidio. Son pocos los que sufren un maltrato cruel y considerable. Las cosas que causan la mitad de los pesares del mundo son los pequeños golpes que se asestan a nuestra propia estimación, las faltas de consideración, las heridas sin importancia a nuestra vanidad. Cuando Eleanor Roosevelt se casó, estuvo preocupada durante varios días a causa de que su nuevo cocinero había servido una comida muy pobre. Y la señora Roosevelt dice: si esto sucediera ahora, me encogería de hombros y lo olvidaría. Muy bien, eso es actuar emocionalmente como una persona mayor. Hasta Catalina la Grande, una autócrata absoluta, tomaba la cosa a risa cuando el cocinero echaba a perder un plato. Mi esposa y yo cenamos en casa de un amigo de Chicago. Mientras trinchaba la carne, este amigo hizo algo que no estaba bien. Yo no lo advertí, y aunque lo hubiese advertido, no me hubiera importado. Pero su mujer lo vio y, enseguida, le saltó al cuello John. Mira lo que haces. ¿Pero es que nunca vas a aprender a servir? Después se volvió hacia nosotros y nos dijo: siempre está cometiendo equivocaciones. Es que no quiere aprender. Tal vez este amigo no quisiera aprender a trinchar, pero yo, desde luego, lo admiro por haber vivido 20 años con una mujer así. Francamente, yo preferiría comer 2 buñuelos con mostaza en un ambiente de paz que cenar con pato de Pekín y aletas de tiburón regañado a cada instante. Poco después de esta experiencia, mi esposa y yo teníamos invitados a cenar en nuestra casa. Poco antes de que los invitados llegasen, mi esposa vio que 3 de las servilletas no correspondían al juego del mantel. Y después, me contó. Corrí a la cocina y vi que las 3 servilletas que faltaban habían ido al lavadero. Los invitados estaban por llegar. No había tiempo para un cambio. Estuve a punto de echarme a llorar. Mi única idea era: ¿por qué esta estúpida equivocación tiene que amargarme toda la fiesta? Pero después me dije que no había motivo para que permitiera que las cosas fueran así. Fui a la cena decidida a pasarlo bien. Y lo pasé. Preferí que mis amigos pensaran que yo era una ama de casa descuidada y no una señora nerviosa y malhumorada. Y, de todos modos, en la medida en que pude observarlo, nadie se fijó en las servilletas. Un aforismo legal muy conocido dice: de minimis non curat lex, la ley no se ocupa de minucias. Y tampoco nadie que quiera paz interior debe preocuparse por ellas. Muchas veces no necesitamos más que un desplazamiento del énfasis, la adopción de un punto de vista nuevo y agradable, para dejar atrás los fastidios de la trivialidad. Mi amigo Homer Croy, que ha escrito una docena de libros, proporciona un excelente ejemplo de cómo puede hacerse esto. Cuando escribía un libro, el ruido de los radiadores de su departamento de Nueva York lo enloquecía. El vapor silbaba y retumbaba y Homer Croy, sentado a su mesa, resoplaba de irritación. Homer Croy dice: un día fui con varios amigos de expedición al campo. Mientras escuchaba el crepitar de la hoguera, me dije que era un ruido muy parecido al de los radiadores. ¿Por qué me gustaba el uno y odiaba el otro? Cuando volví a casa, pensé: el crepitar de la hoguera era un ruido agradable y el sonido de los radiadores es aproximadamente lo mismo. Me iré a dormir sin preocuparme por el ruido. Y lo hice. Durante unos cuantos días tuve conciencia de que los radiadores estaban allí, pero pronto me olvidé de su existencia. Y lo mismo ocurre con las preocupaciones sin importancia. Nos desagradan y nos angustian, solo porque las exageramos. Disraeli dijo: la vida es demasiado breve para ser pequeña. Y André Maurois comentó así estas palabras en la revista Semana This Week. Son palabras que me han ayudado a través de muchas penosas experiencias. Frecuentemente, dejamos que nos atribulen cosas ínfimas que deberíamos despreciar y olvidar.
Henos aquí en esta tierra, con pocas décadas más para vivir, y perdiendo muchas horas irreemplazables en rumiar agravios que, al cabo de un año, habrán sido olvidados por nosotros y todo el mundo. No, dediquemos nuestra vida a acciones y sentimientos que valgan la pena, a las grandes ideas, a los afectos verdaderos y a las empresas perdurables. Porque la vida es demasiado breve para ser pequeña. Hasta una figura tan ilustre como Rudyard Kipling se olvidó a veces de que la vida es demasiado breve para ser pequeña. ¿El resultado? Él y su cuñado libraron la más famosa batalla judicial en la historia de Vermont, una batalla tan celebrada que se ha llegado a escribir un libro sobre ella. Rudyard Kipling, Vermont's Feud, el disgusto en Vermont de Rudyard Kipling. Las cosas pasaron de este modo. Kipling se casó con una joven de Vermont, Caroline Balestier, y construyó una hermosa casa en Brattleboro, Vermont, donde se estableció y pensaba pasar el resto de su vida. Su cuñado, Beatty Balestier, se convirtió en su mejor amigo. Los dos trabajaban y se divertían juntos. Después Kipling compró algunas tierras a Balestier con la condición de que dejaría que éste se aprovisionara de hierba en ellas cada temporada. Un día Balestier encontró a Kipling organizando unos macizos de flores en el herbal. Se indignó e increpó a Kipling. Este replicó y el aire de los montes verdes de Vermont se puso al rojo. Pocos días después, cuando Kipling daba un paseo en bicicleta, su cuñado colocó bruscamente un carro y su tiro de caballos a través de la carretera y obligó a Kipling a echarse a un lado. Y Kipling, el hombre que escribió "Si puedes conservar la serenidad cuando todos los demás la pierdan y te echen de ello la culpa", perdió su serenidad y pidió con juramento un mandato judicial de detención contra Balestier. Siguió a esto un juicio sensacional. Los periodistas de las grandes ciudades acudieron a la localidad. Las noticias sobre el caso se difundieron por todo el mundo. No hubo arreglo. Esta disputa fue causa de que Kipling y su esposa abandonaran para siempre su hogar. Y toda esta zozobra y amargura fue por una trivialidad, un montón de hierba. Hace 24 siglos, Pericles dijo: vamos, señores, nos detenemos demasiado en insignificancias. Así es, en efecto. He aquí una de las más interesantes historias que haya contado jamás el Dr. Harry Emerson, una historia sobre las batallas ganadas y perdidas por un gigante de la selva. En la ladera de Longs Park, en Colorado, se hallan los restos de un árbol gigantesco. Los naturalistas nos dicen que este árbol se mantuvo en pie durante unos 400 años. Era un vástago cuando Colón desembarcó en la isla San Salvador y se hallaba a mitad de su desarrollo cuando los peregrinos se establecieron en Plymouth. En el curso de su larga vida, fue alcanzado por el rayo 14 veces. Pasaron sobre él los aludes y las tormentas de 400 años. Sobrevivió a todo esto. Finalmente, sin embargo, un ejército de escarabajos lo atacó y acabó arrasándolo. Los insectos se abrieron paso a través de la corteza y destruyeron gradualmente la fuerza interior del árbol por medio de sus ataques, diminutos, pero incesantes. Un gigante de la selva, que no se había marchitado con la edad, que no había cedido al rayo, que no se había doblegado ante la tempestad, cayó al fin ante bestezuelas tan pequeñas que un hombre hubiera podido aplastarlas entre su índice y su pulgar. ¿No somos nosotros como este batallador gigante de la selva? ¿No nos arreglamos de un modo u otro para sobrevivir a los raros aludes, tormentas y rayos de la vida, aunque solo para dejar que nuestros corazones sean devorados por las sabandijas de la preocupación, por unas sabandijas que pueden ser aplastadas entre el índice y el pulgar? Hace unos cuantos años viajé por el Parque Nacional de Teton, en Wyoming, con Charles Seifer, inspector de carreteras del estado de Wyoming, y varios amigos suyos. Íbamos a ver la finca de John D. Rockefeller en el parque. Pero el coche en que yo iba tomó un mal camino, nos perdimos y llegamos a la entrada de la finca una hora después de los demás. El señor Seifer tenía la llave que abría la puerta privada y tuvo que esperar así una hora en aquel bosque cálido e infestado por los mosquitos. Estos eran suficientes para volver loco a un santo. Pero no pudieron vencer a Charles Seifer. Mientras nos esperaba, cortó una rama de tiemblo y se hizo un silbato. Cuando llegamos, estaba maldiciendo a los mosquitos. No, estaba tocando su silbato. Conservo este silbato como un recuerdo del hombre que sabía cómo poner las pequeñeces en su lugar. Para acabar con el hábito de la preocupación antes que éste acabe con nosotros, he aquí la regla 2. No nos dejemos atribular por insignificancias que debemos despreciar y olvidar. Recordemos que la vida es demasiado breve para ser pequeña. Una ley que pone fuera de la ley a muchas de nuestras preocupaciones. Yo pasé mis años de niño en una granja de Missouri. Un día, mientras ayudaba a mi madre a recoger cerezas, comencé a llorar. Mi madre me preguntó:
Dale, ¿qué es, hijo mío, lo que puede hacerte llorar? Y yo balbuceé, tengo miedo de que me entierren vivo. Tenía muchas preocupaciones en aquellos días. Cuando llegaba una tormenta eléctrica, tenía miedo de que un rayo me matara. Cuando llegaban los tiempos duros, tenía miedo de que no tuviéramos lo suficiente para comer. Tenía miedo de ir al infierno cuando muriera. Tenía un miedo espantoso de que un chico mayor, Sam White, me cortara mis grandes orejas, según me amenazaba. Tenía miedo de que las chicas se rieran de mí si las saludaba llevándome la mano al sombrero. Tenía miedo de que ninguna chica quisiera casarse conmigo. Tenía miedo de lo que diría a mi mujer inmediatamente después de casarme. Me imaginaba que nos casaríamos en una iglesia campesina y que después subiríamos a un birlocho con el ñeco en lo alto y volveríamos a la granja. ¿Pero qué conversación mantendría durante ese viaje? ¿Cómo me las arreglaría? Meditaba acerca de este gravísimo problema hora tras hora mientras caminaba tras el arado. Con el correr de los años, vi gradualmente que el 99% de las cosas que me preocupaban no sucedieron jamás. Por ejemplo, como he dicho, me aterraba entonces el rayo, pero ahora sé que las probabilidades de que el rayo me mate en un año cualquiera no pasan, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, de 1 entre 350.000. Mi miedo de ser enterrado vivo era todavía más absurdo. No creo que, incluso en los días anteriores a la norma del embalsamamiento, se haya enterrado viva a una persona de cada 10 millones. Sin embargo, yo lloraba a causa de ese miedo. Una persona de cada 8 muere de cáncer. Si había algo por lo que debiera preocuparme, este algo era el cáncer. En lugar de ello, me preocupaba por el rayo y por ser enterrado vivo. Es claro que he estado hablando de preocupaciones de infancia y adolescencia. Pero muchas de nuestras preocupaciones de adultos son casi tan absurdas. Probablemente usted y yo eliminaríamos los 9/10 de nuestras preocupaciones ahora mismo si abandonáramos nuestro rumiar el tiempo suficiente para descubrir si, de acuerdo con la ley de los promedios, existe una verdadera justificación para nuestras preocupaciones. La más famosa compañía de seguros del mundo, el Lloyds de Londres, ha ganado innumerables millones con la tendencia de todos a preocuparnos por cosas que raramente suceden. El Lloyds de Londres apuesta a las personas a que los desastres por los que se preocupan no ocurrirán nunca. Sin embargo, no llaman apuestas a esto. Lo llaman seguro. Pero se trata realmente de una apuesta basada en la ley de los promedios. Esta gran firma de seguros ha prosperado durante 200 años y, si no cambia la naturaleza humana, prosperará durante 50 siglos más asegurando zapatos, barcos y lacre contra desastres que, de acuerdo con la ley de los promedios, no se producen con tanta frecuencia como el público se imagina. Si examinamos la ley de los promedios, quedaremos frecuentemente atónitos ante nuestros descubrimientos. Por ejemplo, si supiera que dentro de 5 años tendría que participar en una batalla tan sangrienta como la batalla de Gettysburg, quedaría aterrado. Contrataría todos los seguros de vida que pudiera conseguir. Dictaría mi testamento y pondría en regla todos mis asuntos terrenales. Diría: probablemente no sobreviviré a la batalla. Vale más, pues, que disfrute de los pocos años que me quedan. Sin embargo, los hechos nos dicen que, de acuerdo con la ley de los promedios, es tan peligroso, tan fatal tratar de vivir de los 50 a los 55 años en tiempos de paz como combatir en la batalla de Gettysburg. Lo que estoy queriendo decir es esto: en tiempos de paz mueren tantas personas por cada 1000 entre las edades de 50 y 55 años como muertos por cada 1000 hubo entre los 163.000 soldados que lucharon en Gettysburg. Escribí varios capítulos de este libro en el pabellón Numtiga de James Simpson, a orillas del lago Bow, en las montañas rocosas canadienses. De temporada allí un verano, conocí al matrimonio Herbert H. Salinger, de San Francisco. La señora Salinger, una mujer equilibrada y serena, me dio la impresión de que nunca se había preocupado. Una noche, al amor de la lumbre, le pregunté si había sido alguna vez víctima de la preocupación. Y me contestó: ¿víctima de la preocupación? Mi vida quedó casi deshecha a causa de ella. Antes de que aprendiera a no preocuparme, viví 11 años en un infierno que yo misma me había fabricado. Estaba siempre irritada y malhumorada. Vivía en una tensión terrible. Tomaba todas las semanas el autobús en mi pueblo de San Mateo para ir de tiendas a San Francisco. Pero, aun cuando andaba de tiendas, solía preocuparme por naderías. Tal vez había dejado conectada la plancha eléctrica. Tal vez la casa se había incendiado. Tal vez la muchacha se había escapado dejando a los niños en completo abandono. Tal vez los niños habían salido con sus bicicletas y sido víctimas de un automóvil.
En medio de mis compras, me preocupaba hasta sentir un sudor frío. Interrumpía mis cosas, tomaba el autobús y volvía a ver si todo estaba en orden. No es extraño que mi primer matrimonio terminara en un desastre. Mi segundo marido es un abogado, un hombre tranquilo y analítico que nunca se preocupa por nada. Cuando me ponía tensa y nerviosa, solía decirme: descansa. Reflexionemos. ¿Por qué te preocupas? Examinemos la ley de los promedios y veamos si es o no probable que tal cosa ocurra. Por ejemplo, recuerdo la vez que íbamos en automóvil de Albuquerque, Nuevo México, a las cuevas de Carlsbad. Era un camino muy malo y fuimos sorprendidos por un temporal de lluvias. El coche patinaba. No había modo de dominarlo. Parecía inevitable que fuéramos a parar a una de las zanjas paralelas al camino. Pero mi marido me repetía: estoy conduciendo muy despacio. No puede ocurrirnos nada serio. Aunque el coche se vaya a la zanja, de acuerdo con la ley de los promedios, no nos haremos daño. Su calma y su confianza me tranquilizaron. Un verano estábamos pasando unos días de campo en el valle de Touquin, en las montañas rocosas canadienses. Tras haber acampado una noche a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, una tempestad amenazó con destrozar nuestras carpas. Las carpas estaban atadas con cuerdas, a una plataforma de madera. La masa exterior se agitaba, redoblaba y chirriaba al viento. Estaba segura de que, en cualquier momento, rompería sus amarras y se iría por los aires. Estaba aterrada. Pero mi marido me repetía: mira, querida, estamos viajando con guías de Brewsters. Saben muy bien lo que hacen. Han estado instalando carpas en estos montes durante 60 años. Esta carpa ha permanecido aquí muchas temporadas. No ha sido barrida por el viento todavía y, de acuerdo con la ley de los promedios, no lo será tampoco esta noche. Y aunque lo sea, podemos refugiarnos en otra carpa. Descansa, pues. Así lo hice y dormí de un tirón el resto de la noche. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de parálisis infantil en nuestra zona de California. Antes, me hubiera puesto histérica. Pero mi marido me persuadió de que actuara con calma. Tomamos todas las precauciones posibles. Mantuvimos a nuestros niños alejados de las aglomeraciones, de la escuela y de los cines. Mediante una consulta a la Junta de Sanidad, averiguamos que, incluso durante la peor epidemia de parálisis infantil que California había conocido hasta entonces, solo 1835 niños habían sido atacados por la enfermedad en todo el estado. Y el número corriente era entre 200 y 300. Aunque trágicas, estas cifras revelaban que, de acuerdo con la ley de los promedios, las probabilidades de que un niño determinado fuera atacado, eran remotas. De acuerdo con la ley de los promedios, no sucederá. Esta frase ha destruido el 90% de mis preocupaciones y ha hecho mis 20 últimos años más bellos y felices que mis más rosadas esperanzas. Se ha dicho que casi todas nuestras preocupaciones provienen de nuestra imaginación y no de la realidad. Cuando paso revista a las últimas décadas también puedo ver yo de dónde vinieron la mayoría de mis preocupaciones. Jim Grant me dijo que había tenido la misma experiencia. Era dueño de la James A. Grant Distributing Company, de Nueva York. Pedía a la vez de 10 a 15 vagones de naranjas y toronjas de Florida. Me dijo que solía torturarse con pensamientos como estos: ¿qué pasará si hay un descarrilamiento? ¿Qué pasará si mi fruta queda esparcida por todo el campo? ¿Qué pasará si un puente se viene abajo en el momento en que pasan por él mis vagones? Desde luego, la fruta estaba asegurada, pero temía que, si no la entregaba a tiempo, perdería su mercado. Se preocupó tanto que temió tener úlceras de estómago y fue a ver a un médico. El médico le dijo que no tenía otra cosa que unos nervios en punta. Y Jim Grant declaró: entonces se hizo la luz y comencé a hacerme preguntas. Vamos a ver, Jim Grant, ¿cuántos vagones has entregado al cabo de 2 años? La respuesta era unos 25.000. Después, me pregunté: ¿cuántos de esos vagones se han perdido? La respuesta era unos 5. Y me dije enseguida: ¿solo 5 de 25.000? ¿Sabes lo que eso significa? La razón de 1 a 5.000. En otros términos, de acuerdo con la ley de los promedios, basada en la experiencia, las probabilidades de que tus vagones se pierdan son para cada uno de 1 entre 5.000. Entonces, ¿qué motivos tienes para preocuparte? Después me dije: bien, un puente puede venirse abajo. Y me pregunté: ¿cuántos vagones has perdido a causa del hundimiento de un puente? La respuesta era: ninguno.
Y comenté en mi fuero interno: no eres un estúpido al preocuparte hasta tener úlceras por un puente que nunca se ha hundido y por un descarrilamiento cuyas probabilidades de que no ocurra son 5000 contra 1. Y Jim Grant me dijo: cuando contemplé las cosas desde este punto de vista, decidí que la ley de los promedios se preocupara por mí. Desde entonces, no me han fastidiado más las úlceras de estómago. Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, le oí contestar a los ataques de sus enemigos políticos diciendo una y otra vez: examinemos las constancias. Examinemos las constancias. Enseguida exponía los hechos. La próxima vez que usted y yo nos preocupemos por lo que pueda suceder, sigamos el ejemplo del juicioso Al Smith, examinemos las constancias y veamos qué bases hay, si es que hay alguna, para nuestra atormentadora angustia. Esto es precisamente lo que hizo Frederick J. Malmsted cuando temió estar en la sepultura. He aquí la historia que contó en una de nuestras clases de adultos de Nueva York. A comienzos de junio de 1944 estaba tendido en una trinchera próxima a la playa de Omaha. Pertenecía a la 999 compañía del Cuerpo de Señales y acabábamos de atrincherarnos en Normandía. Miré alrededor en aquella trinchera, no era más que una cavidad rectangular, y me dije: esto parece una sepultura. Cuando me tendía y trataba de dormir, era como estar en la tumba. Constantemente, me repetía: tal vez sea esto mi sepultura. Cuando los bombarderos alemanes iniciaron su tarea a las 11 de la noche y cayeron las primeras bombas, mi miedo fue terrible. Durante las 2 o 3 primeras noches no pude dormir. Cuando llegó la cuarta o quinta, era una verdadera ruina. Comprendí que, si no hacía algo, me volvería loco. Por lo tanto, me acordé de las 5 noches que había pasado y que todavía estaba vivo. Otro tanto pasaba con todos los hombres de mi grupo. Solo 2 habían sido heridos, y habían sido heridos no por las bombas alemanas, sino por los trozos de metralla de nuestros cañones antiaéreos. Decidí dejar de preocuparme y hacer algo constructivo. Construí sobre mi trinchera un tejado de maderos, a fin de protegerme contra los trozos de metralla. Pensé en la vasta zona en que se hallaba distribuida mi unidad. Me dije que el único modo de que me mataran en aquella trinchera profunda y estrecha era mediante un impacto directo, y que la probabilidad de un impacto directo suponía la razón de 1 a 10.000. Después de un par de noches de ver las cosas así, me calmé y dormí, incluso durante las incursiones de los bombarderos. La Marina de los Estados Unidos utilizó las estadísticas de la ley de los promedios para levantar el ánimo de sus hombres. Un exmarinero me dijo que, cuando él y sus compañeros fueron destinados a buques cisternas de gasolina de muchos octanos, la preocupación los dejó abrumados. Todos creían que cuando uno de estos buques cisternas era alcanzado por un torpedo, hacía explosión y enviaba a todos sus tripulantes al otro mundo. Pero la Marina de los Estados Unidos lo entendía de otro modo. En consecuencia, publicó las cifras exactas y mostró que de 100 buques cisternas alcanzados por torpedos, 60 continúan a flote y que, de los 40 hundidos, solo 5 se hunden en menos de 10 minutos. Esto significaba que había tiempo para abandonar el barco y también un número de bajas muy pequeño. ¿Ayudó esto a levantar el ánimo? Clyde W. Maas, de St. Paul, Minnesota, declaró después de contarme esta historia: este conocimiento de la ley de los promedios hizo desaparecer mi cosquilleo de vientre. Toda la tripulación se sintió mejor. Sabíamos que teníamos unas probabilidades y que, de acuerdo con la ley de los promedios, no era probable que resultáramos muertos. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe con nosotros, he aquí la regla 3. Examinemos las constancias. Preguntémonos cuáles son las probabilidades, según la ley de los promedios, de que este acontecimiento por el que me estoy preocupando ocurra alguna vez. Cooperemos con lo inevitable. Cuando era un chiquillo, estaba jugando con algunos de mis amigos en el desván de una vieja casa de troncos abandonada de la zona noroeste de Missouri. Al bajar del desván apoyé mis pies en el alféizar de una ventana por unos instantes. Después salté. Tenía un anillo en mi índice izquierdo. El anillo se enganchó en la cabeza de un clavo y me arrancó el dedo. Grité. Estaba aterrado. Estaba convencido de que iba a morirme. Pero, cuando sanó la herida, no me preocupé por el dedo ni una milésima de segundo. ¿Qué utilidad hubiera tenido preocuparme? Había aceptado lo inevitable. Ahora pasa frecuentemente más de un mes antes de que me acuerde de que solo tengo 4 dedos en mi mano izquierda. Hace unos cuantos años conocí a un hombre que estaba a cargo de un montacargas en uno de los edificios de oficinas de la zona baja de Nueva York. Observé que había perdido la mano izquierda desde la muñeca. Le pregunté si la pérdida de la mano le molestaba.
Y me contestó, no. Ni me acuerdo de eso. Soy soltero y la única vez que me acuerdo del asunto es cuando intento enhebrar una aguja. Es asombroso lo rápidamente que aceptamos casi cualquier situación, si estamos obligados a ello, nos ajustamos a ella y olvidamos enseguida todo el asunto. Pienso muchas veces en la inscripción que hay en las ruinas de una catedral del siglo XV en Ámsterdam, Holanda. Esta inscripción dice en flamenco es así. No puede ser de otro modo. Al marchar usted y yo a través de las décadas del tiempo, nos encontramos con muchas situaciones desagradables que son así. No pueden ser de otro modo. Podemos optar. Podemos aceptarlas como inevitables o podemos destrozar nuestras vidas en la rebelión y terminar tal vez con los nervios deshechos. He aquí un sabio consejo de uno de mis filósofos favoritos, William James. Dice: acepta que sea así. La aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Elizabeth Conley, de Portland, Oregón, comprobó cuánta verdad hay en esto de un modo muy duro. He aquí la carta que me escribió recientemente el mismo día en que Norteamérica estaba celebrando la victoria de nuestras fuerzas armadas en el norte de África. Recibí un telegrama del Departamento de Guerra. Mi sobrino, la persona que más quería, había desaparecido en acción. Poco tiempo después llegó otro telegrama anunciándome que había muerto. Quedé abrumada por la pena. Hasta entonces había tenido la impresión de que la vida me había tratado muy bien. Tenía una ocupación que me agradaba. Había contribuido a la educación de mi sobrino. Representaba para mí todo lo que hay de bueno y noble en la juventud. Sentía que cuanto había sembrado me remuneraba con esplendidez. Después vino ese telegrama. Mi mundo se derrumbó por completo. Me dije que mi vida ya no tenía finalidad. Descuidé mi trabajo. Me aparté de mis amigos. Dejé que las cosas fueran como quisieran. Me sentía amargada y resentida. ¿Por qué? ¿Fue mi pobre sobrino el elegido? ¿Por qué este buen muchacho, con toda la vida por delante, tenía que morir en la guerra? No podía aceptarlo. Mi pena era tan grande que decidí abandonar mi trabajo, marcharme y esconderme con mis lágrimas y mi amargura. Estaba despejando mi mesa, dispuesta a marcharme, cuando tropecé con una carta que había dejado olvidada, una carta de ese mismo sobrino que había muerto, una carta que me había sido escrita a raíz de la muerte de mi madre, hacía unos cuantos años. Esta carta decía desde luego: todos la echaremos muy de menos y especialmente usted, tía. Pero sé que sabrá imponerse a la pena. Su propia filosofía personal le ayudará a ello. Nunca olvidaré las bellas verdades que me ha enseñado. Donde quiera que esté, por muy lejos que sea, siempre recordaré que usted me enseñó a sonreír y a tomar cuanto venga como un hombre. Leí y releí esta carta. Me parecía que mi sobrino estaba a mi lado, hablándome. Parecía decirme: ¿por qué no haces lo que me enseñaste a hacer? Aguanta, suceda lo que suceda. Oculta tus penas, sonríe y sigue adelante. Entonces volví a mi trabajo. Dejé de mostrarme amargada y rebelde. Constantemente me repetía: está hecho. No puedo cambiarlo. Pero puedo soportarlo y lo soportaré, como él desearía que hiciera. Me dediqué al trabajo con toda el alma. Escribí cartas a los soldados, a los hijos de otros. Asistí a una clase nocturna de adultos, a la busca de nuevos intereses y nuevos amigos. Apenas puedo creer el cambio que en mí se produjo. Cesé de lamentarme de un pasado que ya no volvería. Ahora vivo alegremente cada día, como mi sobrino hubiera deseado que viviera. He hecho las paces con la vida. He aceptado el destino. Y vivo ahora una vida más plena y completa que en cualquier otro tiempo anterior. Elizabeth Conley aprendió lo que todos nosotros aprenderemos tarde o temprano, es decir, que debemos aceptar lo inevitable y cooperar con ello. Es así. No puede ser de otro modo. No es una lección que se aprenda fácilmente. Hasta los reyes tienen que recordarlo en sus tronos. El extinto George V tenía estas palabras en un marco que colgaba de una pared de su biblioteca del Buckingham Palace: no me enseñéis a llorar para pedir la luna o a llorar por la leche que se derramó. Evidentemente, no solo las circunstancias nos hacen felices o infelices. Lo que determina nuestro modo de sentir es nuestra reacción ante las circunstancias. Jesús dijo que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros. Y también se halla dentro de nosotros el reino de los infiernos. Todos nosotros podemos soportar el desastre y la tragedia e imponernos, si estamos obligados a ello. Cabe que nos consideremos incapaces de hacerlo, pero son sorprendentes nuestros recursos interiores. Solo se precisa que queramos utilizarlos.
Somos más fuertes de lo que pensamos. El extinto Goat Tarkington pudo comprobarlo. Siempre decía puedo soportar todas las cosas que la vida pueda reservarme menos la ceguera. Nunca podría soportarla. Y un día, cuando ya había dejado atrás los 60, Tarkington miró a la alfombra del piso. Los colores estaban confusos. No podía ver el dibujo. Fue a un especialista. Se enteró de la trágica verdad, estaba perdiendo la vista. Un ojo estaba ya casi perdido. El otro le seguiría. Lo que más temía se había producido. ¿Y cómo reaccionó Tarkington ante el peor de todos los desastres? ¿Se dijo acaso y ya está? ¿He aquí el fin de mi vida? No, para asombro suyo, se sintió muy contento. Hasta recurrió a su humorismo. Las nubes flotantes le molestaban. Se le ponían ante los ojos y le quitaban toda la visión. Sin embargo, cuando pasaba la mayor de estas nubes, decía vaya. He ahí de nuevo el abuelo. ¿A dónde irá con esta mañana tan linda? ¿Cómo podía el destino vencer a un ánimo así? La respuesta es que era imposible. Cuando llegó la ceguera total, Tarkington dijo comprendo que puedo soportar mi ceguera como puede soportar un hombre cualquier otra cosa. Aunque perdiera mis 5 sentidos, sé que tendría una vida interior. Porque es el alma lo que ve y lo que vive, lo sepamos o no lo sepamos. Con la esperanza de recobrar la vista, Tarkington se sometió a más de 12 operaciones en un año. Con anestesia local. ¿Se rebeló contra esto? Sabía que tenía que ser así, por lo que el único modo de disminuir el sufrimiento era tomar las cosas de buen grado. Se negó a que lo instalaran en una habitación privada del hospital y fue a una sala donde podía estar con otras personas afectadas por dolencias. Trató de animar a todos. Y cuando tuvo que someterse a las diversas operaciones, con plena conciencia de lo que se estaba haciendo a sus ojos, trató de recordar su buena fortuna. Decía es maravilloso. Es maravilloso que la ciencia tenga ahora la habilidad de operar en una cosa tan delicada como el ojo humano. Un hombre medio sufriría un derrumbe nervioso si tuviera que soportar más de 12 operaciones y la ceguera. Sin embargo, Tarkington dijo no cambiaría esta experiencia por otra más feliz. Era una experiencia que le había enseñado la aceptación. Le había enseñado que la vida no podía reservarle nada que no pudiera soportar. Le había enseñado que, como John Milton lo había descubierto, no es una desdicha ser ciego, sino no ser capaz de soportar la ceguera. Margaret Fuller, la famosa feminista de Nueva Inglaterra, presentó en una ocasión su credo acepto el universo. Cuando el gruñón de Thomas Carlyle se enteró de esto en Inglaterra, dijo con sorna vaya, más le vale. Sí, vaya, vale más que usted y yo aceptemos lo inevitable. Si nos rebelamos y damos cabezazos contra la pared, no cambiaremos lo inevitable, pero cambiaremos nosotros. Lo sé por propia experiencia. En una ocasión me negué a aceptar una situación inevitable que me sobrevino. Hice el tonto y me rebelé. Convertí mis noches en infiernos de insomnio. Traje sobre mí todo lo que no quería. Finalmente, después de torturarme durante un año, tuve que aceptar lo que desde un principio sabía que no podía ser remediado. Debí haber gritado como años antes el bueno de Walt Whitman. Hacer frente a la noche y las tormentas, los repudios, las hambres, los dolores, como lo hace una planta, un animal. Pasé 20 años trabajando con el ganado. Sin embargo, nunca vi una vaca jersey enfurecerse porque el pasto se estaba quemando a causa de la sequía o porque hacía frío. Los animales encaran la noche, las tormentas y el hambre calmosamente. Tal es la razón de que nunca tengan derrumbes nerviosos o úlceras del estómago. Y nunca se vuelven locos. ¿Estoy propugnando acaso la simple sumisión a todas las adversidades? No, esto sería excesivo. Sería un mero fatalismo. Mientras haya una posibilidad de superar una situación, luchemos. Pero, cuando el sentido común nos diga que estamos ante algo que es así, que no puede ser de otro modo, no nos empeñemos, en nombre de la cordura, en mirar hacia todos lados en busca de lo que no existe. El extinto decano Hawkes de la Universidad de Columbia me dijo que había adoptado unos versos infantiles como uno de sus lemas. Para los males del mundo puede haber o no remedios. Si los hay, ponte a buscarlos, y, si no, no seas necio. Mientras escribía este libro visité a una serie de grandes ejecutivos de Norteamérica. Quedé impresionado por el modo en que estos personajes cooperaban con lo inevitable y vivían libres de preocupaciones. Si no hicieran esto, se derrumbarían bajo la tensión. He aquí unos cuantos ejemplos de lo que quiero decir. J. C. Penney, fundador de la cadena de amplitud nacional de almacenes Penney, me dijo no me preocuparía ni por perder hasta el último dólar, porque no veo qué se gana preocupándose.
Hago las cosas lo mejor que puedo y dejo los resultados en el regazo de los dioses. Henry Ford me dijo algo muy parecido: cuando no puedo arreglar las cosas, dejo que se arreglen solas. Cuando pregunté a K.T. Keller, entonces presidente de la Chrysler Corporation, cómo se libraba de las preocupaciones, me contestó: cuando me veo ante una situación dura, si puedo hacer algo en relación con ella, lo hago. Si no puedo, me limito a olvidar la cosa. Nunca me preocupo por el futuro, porque sé que ningún ser humano puede saber lo que el futuro guarda. Hay demasiadas fuerzas que afectan a ese futuro. Nadie puede decirme qué impulsa a esas fuerzas ni nadie las comprende. ¿Para qué entonces preocuparse? K.T. Keller quedaría perplejo si usted le dijera que es un filósofo. No es más que un buen hombre de negocios y, sin embargo, sostiene la misma filosofía que Epicteto enseñó en Roma hace 19 siglos. Epicteto enseñó a los romanos: no hay más que un camino que conduce a la felicidad, y consiste en dejar de preocuparse por las cosas que se encuentran más allá de nuestra voluntad. Sarah Bernhardt, la divina Sarah, era un ilustre ejemplo de mujer que sabía cooperar con lo inevitable. Durante medio siglo fue la reina del teatro en 4 continentes, la artista más admirada del mundo. Después, cuando a los 71 años, estaba hundida, había perdido todo su dinero, su médico, el profesor Pozzi, de París, le dijo que sería preciso amputarle la pierna. Al cruzar el Atlántico se había caído en la cubierta del barco y se había causado en la pierna una grave herida. Se desarrolló una flebitis. La pierna se encogió. El dolor se hizo tan intenso que el médico entendió que la pierna debía ser amputada. Estaba aterrado de tener que decir a la tempestuosa y divina Sarah lo que había que hacer. Suponía que la noticia provocaría una explosión de histerismo. Pero se equivocaba. Sarah lo miró unos segundos y dijo después tranquilamente: si ha de ser así, que sea. Era el destino. Cuando se la llevaba en una camilla a la sala de operaciones, su hijo iba a su lado llorando. Ella lo saludó con un alegre ademán y le dijo animosamente: no te vayas. Volveré muy bien. En el camino recitó una escena de uno de sus dramas. Alguien le preguntó si hacía eso para darse ánimos. Y ella contestó: no, para animar a los médicos y enfermeras. Será duro para ellos. Recobrada de la operación, Sarah Bernhardt continuó recorriendo el mundo y encantando a los auditorios durante 7 años más. En un artículo del Selecciones del Reader Digest, dijo Elsie McCormick: cuando dejamos de luchar con lo inevitable, dejamos en libertad una energía que nos permite creamos una vida más rica. Ningún ser vivo tiene la pasión y el vigor suficientes para luchar contra lo inevitable, pero, al mismo tiempo, tiene lo bastante de estas cosas para crearse una nueva vida. Hay que elegir entre una cosa u otra, entre aceptar las inevitables tormentas de la vida o resistirlas y salir descalabrado. Vi suceder esto en una granja de Missouri de mi propiedad. Planté una veintena de olmos chinos en la granja. En un principio crecieron con rapidez asombrosa. Después, una cellisca cubrió todas las ramas con espesa capa de hielo. En lugar de inclinarse graciosamente bajo su carga, estos olmos chinos resistieron orgullosamente y se quebraron por el peso. Tuvieron que ser destruidos. No habían aprendido la sabiduría de los bosques del norte. He viajado cientos de kilómetros a través de los bosques de hoja perenne del Canadá y, sin embargo, no he visto un solo pino o abeto quebrado por la cellisca o el hielo. Estos bosques saben inclinarse y cómo cooperar con lo inevitable. Los maestros de Jiu-Jitsu enseñan a sus alumnos a doblarse como un sauce y a no resistir como un roble. ¿Por qué creen ustedes que los neumáticos de sus automóviles resisten tanto castigo en las carreteras? En un principio, los fabricantes de neumáticos trataron de hacer gomas que resistieran los golpes del camino. Después hicieron gomas que absorbían estos golpes. Eran gomas que podían soportarlo. Usted y yo duraremos más y caminaremos mejor si aprendemos a absorber los golpes y sacudidas a lo largo del pedregoso camino de la vida. ¿Qué sucederá si usted y yo resistimos los golpes de la vida en lugar de absorberlos? ¿Qué sucederá si nos negamos a doblarnos como un sauce e insistimos en resistir como un roble? La respuesta es fácil. Nos organizaremos una serie de conflictos internos. Estaremos preocupados, tensos y nerviosos. Si vamos más lejos y rechazamos el duro mundo de la realidad para retirarnos a un mundo de sueños de nuestra propia fabricación, llegaremos a la demencia. Durante la guerra, millones de soldados atemorizados tuvieron que aceptar lo inevitable o romperse bajo la tensión. Para ilustrar esto tomemos el caso de William H. Casselius, de Glendale, Nueva York.
Aquí está la charla que ganó un premio en una de mis clases neoyorquinas de adultos. Poco después de que me incorporara a la Guardia de Costas, fui destinado a uno de los puestos más peligrosos de este lado del Atlántico. Se me hizo inspector de explosivos. Imagínense. Yo, vendedor de petardos, convertido en inspector de explosivos. La sola idea de verse entre toneladas de TNT es bastante para dar escalofríos a un vendedor de petardos. Tuve solamente 2 días de instrucción y lo que aprendí aumentó mi miedo. Nunca olvidaré mi primera misión. Un día gris, de niebla, frío, se me dieron las órdenes en el muelle de Caven Point, Bayonne, Nueva Jersey. Fui destinado a la bodega N5 de mi nave. Tenía que trabajar en esa bodega con 5 estibadores. Y estaban cargando cargas de demolición, cada una de las cuales contenía 1 tonelada de TNT, suficiente para hacer volar por los aires a todo el barco. Esas cargas eran bajadas mediante 2 cables. Yo me decía, supongamos que un cable Atos se desliza o se rompe. Oh, qué miedo tenía. Estaba temblando, con la boca seca. Mis piernas se doblaban y sentía fortísimos latidos. Pero no podía escaparme. Hubiera sido una deserción. Yo y mis padres nos hundiríamos en la ignominia y era posible que me fusilaran. No podía huir. Tenía que quedarme. Quedé en contemplación de la despreocupación con que los estibadores manejaban aquellas cargas mortales. El barco podía volar en cualquier momento. Después de 1 hora o más de este terror sin límites, comencé a utilizar un poco de sentido común. Hablé conmigo mismo. Me dije, mira. Vas a volar. Muy bien, pero ¿qué te importa? No vas a notar la diferencia. Va a ser un modo de morir muy dulce. Mucho mejor que la muerte por cáncer. No seas estúpido. ¿Es que piensas vivir eternamente? Tienes que elegir entre cumplir esta misión o morir fusilado. Vale más que hagas las cosas de buen humor. Me hablé así durante varias horas. Comencé a sentirme bien. Vencí mis preocupaciones y mis miedos obligándome a aceptar una situación inevitable. Nunca olvidaré esta lección. Cada vez que me sentía tentado de preocuparme por algo que me era imposible cambiar, me encogía de hombros y me decía, olvídalo. Es un procedimiento que funciona muy bien, incluso para un vendedor de petardos del Pinare. Exceptuada la crucifixión de Jesús, la más famosa escena de muerte de toda la historia es la de la muerte de Sócrates. Transcurridos 10.000 siglos a partir de ahora, se seguirá leyendo y admirando la inmortal descripción que Platón hace de ella. Es uno de los pasajes más emocionantes y bellos de toda la literatura. Los mediocres gobernantes de Atenas, celosos y envidiosos del viejo y descalzo Sócrates, forjaron acusaciones contra este, lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte. Cuando dio a beber a Sócrates la copa del veneno, el cordial carcelero dijo: trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Así lo hizo Sócrates. Enfrentó la muerte con calma y resignación que llegaron a los lindes de la divinidad. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Estas palabras fueron dichas 399 años antes de que naciera Cristo, pero este viejo mundo nuestro tan lleno de preocupaciones necesita hoy más que nunca que le hablen así. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Durante los 8 últimos años he estado leyendo prácticamente todos los libros y revistas que se referían al modo de combatir la preocupación que me fue posible encontrar. Presumo que he leído millones de palabras sobre el tema. ¿Quieren ustedes saber cuál es el mejor consejo aislado que he descubierto en toda esta lectura? Bien, aquí está, resumido en pocas palabras. Son palabras que usted y yo deberíamos colocar en los espejos de nuestros cuartos de baño, a fin de que, cuando nos laváramos la cara, pudiéramos también lavar las preocupaciones de nuestros espíritus. Esta magnífica oración fue escrita por el Dr. Reinhold Niebuhr. Concédeme, Dios mío, serenidad para aceptar lo que cambiar no puedo, valor para cambiar lo que cambiar se pueda, y sabiduría para discernir la diferencia. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, la regla 4 es: cooperemos con lo inevitable. Demos una orden de tope de pérdida para nuestras preocupaciones. ¿Les gustaría saber cómo se hace dinero en Wall Street? Bien, lo mismo sucedería a millones de personas, y si yo conociera la respuesta, este libro se vendería a $10.000 el ejemplar. Sin embargo, hay una buena idea que utilizan algunos afortunados bolsistas. Esta historia me fue contada por Charles Roberts, un asesor de inversiones. Yo vine a Nueva York desde Texas con $20.000 que mis amigos me habían dado para inversiones en la bolsa. Yo creía conocer los trucos de la bolsa, pero perdí hasta el último centavo.
Cierto que gané mucho en algunas operaciones, pero terminé por perderlo todo. No me importaba gran cosa haber perdido mi propio dinero, pero estaba muy fastidiado por haber perdido el de mis amigos, aunque eran personas que podían soportar el quebranto. Tenía miedo de presentarme ante ellos después del fracaso de nuestra aventura, pero, con asombro por mi parte, no solamente fueron buenos conmigo, sino que demostraron ser optimistas incurables. Yo sabía que había estado negociando a ganar o perder y dependiendo en gran parte de la suerte y de las opiniones de los demás. Había estado jugando a la bolsa de oído. Comencé a meditar sobre mis errores y decidí que, antes de volver a la bolsa, trataría de averiguar el secreto de todo el asunto. Me puse en movimiento y entré en contacto con uno de los más afortunados especuladores que hayan vivido jamás, Burton S. Castles. Creía que podría aprender mucho de él, porque disfrutaba desde hacía mucho de la reputación de ser afortunado año tras año y comprendía que una carrera así no era, por cierto, el resultado de la casualidad o la suerte. Me hizo unas cuantas preguntas acerca de cómo había negociado antes y me explicó después lo que yo considero el más importante de los principios de las operaciones de bolsa. Me dijo: doy una orden de tope de pérdida en todos los compromisos que adquiero. Si compro, por ejemplo, un valor a $50 la acción, doy inmediatamente para él una orden de tope de pérdida a 45. Esto significa que, si el valor baja 5 puntos en relación con lo que ha costado, será vendido automáticamente, con lo que esos 5 puntos señalarán el límite de la pérdida. El viejo maestro continuó: sí, en primer lugar, sus compromisos están inteligentemente adquiridos, sus beneficios llegarán a un promedio de 10, 25 y hasta 50 puntos. Por tanto, si limita sus pérdidas a 5 puntos, puede usted equivocarse la mitad de las veces y, sin embargo, hacer mucho dinero. Adopté este principio inmediatamente. Lo he utilizado siempre desde entonces. Nos ha ahorrado muchos miles de dólares a mis clientes y a mí. Al cabo de cierto tiempo comprendí que este principio del tope de pérdida podía ser utilizado también fuera de la bolsa. Comencé a colocar órdenes de tope de pérdida para preocupaciones distintas de las financieras. Comencé a colocar una orden de tope de pérdida para cualquier fastidio o resentimiento que se me ocasionara. Y los resultados parecen obra de magia. Por ejemplo, yo tenía un amigo con el que almorzaba frecuentemente y que era muy impuntual. Antiguamente solía impacientarme durante la mitad del tiempo dedicado al almuerzo antes de que mi amigo se mostrara. Por último, conté a cómo había adoptado el principio de tope de pérdida para mis preocupaciones. Y agregué: Juan, mi tope de pérdida respecto a tu persona es exactamente 10 minutos. Si llegas con un retraso de más de 10 minutos, nuestro compromiso de almorzar juntos habrá caducado. Y yo me habré ido. ¡Santo Dios! Cómo lamento no haber tenido desde hace años la costumbre de dar una orden de tope de pérdida para mi impaciencia, para mi genio, para mi deseo de justificarme, para mis penas, para todas mis tensiones mentales y emocionales. ¿Por qué no tuve sentido común para tomar en las manos cada una de las situaciones que amenazaban destruir mi paz interior y para decirme: vamos, dale Carnegie, esta situación merece esta medida de atención? ¿Y nada más? ¿Por qué no? Sin embargo, debo anotar en el haber de mi cuenta un poco de sentido común que tuve en una ocasión. Y era una ocasión muy seria, una crisis de la vida, una crisis en la que veía desvanecerse en el aire mis sueños y mis planes para el futuro y el trabajo de años. Cumplidos ya los 30, decidí dedicarme a escribir novelas. Iba a ser un segundo Frank Norris, Jack London o Thomas Hardy. Tenía tal afán que pasé 2 años en Europa, donde podía vivir a poco costo con dólares durante el período de impresión desbocada de papel moneda que siguió a la Primera Guerra Mundial. Pasé allí 2 años escribiendo mi obra magna. La titulé La Ventisca. El título era natural, porque la obra fue recibida por los editores con el mismo frío de cualquier ventisca que sopla por las llanuras de Dakota. Cuando mi agente literario me dijo que era inútil, que no tenía dotes ni talento para la novela, mi corazón estuvo a punto de dejar de latir. Dejé la oficina tambaleante. No me hubiera sentido más aturdido si me hubiesen dado un mazazo en la cabeza. Estaba abrumado. Comprendía que me hallaba en un cruce de caminos y que tenía que tomar una decisión dramática. ¿Qué debía hacer? ¿Qué dirección debía tomar? Pasaron semanas antes de que saliera de mi aturdimiento. En aquel tiempo, nunca oí la frase de una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Pero, al recordar el pasado, veo que fue eso lo que hice. Liquidé mis 2 años de trabajo en la novela por lo que valían, un noble experimento, y seguí hacia adelante.
Volví a mis tareas de organizar clases de adultos y escribí biografías en mis horas libres, biografías y libros que, como este, no son novelas. Estoy contento de haber tomado esa decisión. ¿Contento? Cada vez que pienso en el asunto estoy a punto de bailar en la calle de pura alegría. Puedo decir con completa honradez que, desde entonces, no he dedicado ni una hora a lamentarme de no ser un segundo Thomas Hardy. Una noche, hace un siglo, cuando un búho ululaba en el bosque que bordea la playa de Walden Pond, Henry Thoreau metió su pluma de ganso en el tintero de fabricación casera y escribió: el costo de una cosa es la cantidad de lo que llamamos vida que hace falta cambiar por esa cosa de modo inmediato o a la larga. Para decirlo de otro modo, somos unos necios si pagamos demasiado por una cosa en relación con lo que sacamos de nuestra propia existencia. Sí, eso es lo que hicieron precisamente Gilbert y Sullivan. Sabían cómo crear palabras alegres y música alegre, pero apenas sabían nada de crear alegría en sus propias vidas. Crearon algunas de las más lindas operetas que haya conocido el mundo patiense, Pinafore, de Mikado. Pero no podían dominar sus genios. Se amargaban años enteros discutiendo por nimiedades tales como el precio de una alfombra. Sullivan encargó una alfombra nueva para el teatro que habían comprado. Cuando Gilbert vio la cuenta, se puso frenético. Pleitearon y ya no se volvieron a hablar mientras vivieron. Cuando Sullivan escribía la música para una nueva obra, remitía su trabajo a Gilbert por correo. Otro tanto hacía Gilbert respecto a Sullivan y la letra. En una ocasión tuvieron que salir al escenario juntos, pero lo hicieron cada uno por su lado y se inclinaron en direcciones opuestas, para no verse. No tuvieron el buen sentido de poner un tope de pérdida a sus resentimientos, como lo hizo Lincoln. Durante la Guerra Civil, cuando algunos amigos de Lincoln denunciaban furiosamente a algunos enemigos, Lincoln dijo: vuestro resentimiento personal es mayor que el mío. Tal vez yo también lo tenga, pero nunca he creído que merezca mi atención. Un hombre no tiene tiempo de dedicar la mitad de su vida a rencillas. Si un hombre cesa de atacarme, jamás recordaré su pasado para hacerle daño. Cuánto lamento que una tía mía, la tía Edith, no tuviera la misma virtud de perdonar que Lincoln. Ella y el tío Frank vivían en una granja hipotecada infestada por la cizaña y condenada por los suelos pobres y los desniveles. La vida para ellos era dura. Cada níquel que ganaban representaba un penoso trabajo. Pero tía Edith quería comprar unas cortinas y otras cuantas cositas para adornar el desnudo hogar. Compró estos modestos lujos a crédito en los almacenes de Dan Eversole en Maryville, Missouri. Tío Frank se sintió preocupado por estas deudas. Tenía el santo horror del campesino a las cuentas y pidió a Dan Eversole que no vendiera nada a crédito a mi tía. Cuando ésta se enteró, se puso frenética. Y seguía frenética casi 50 años después de que el hecho ocurriera. Yo le oí contar la historia, no una, sino muchas veces. La última vez que la vi, rondaba ya los 80. Y le dije: tía Edith, tío Frank hizo mal en humillarte, pero ¿no crees honradamente que el quejarte durante medio siglo es infinitamente peor que lo que él hizo? Desde luego, fue como si se lo dijera a la luna. Tía Edith pagó muy caros los rencores y amargos recuerdos que alimentó. Los pagó con su propia paz interior. Cuando Benjamin Franklin era un niño de 7 años, cometió un error que recordó durante 7 décadas. Se enamoró de un silbato. Su excitación era tanta que fue a la juguetería, puso todas sus monedas en el mostrador y pidió el silbato sin preguntar siquiera el precio. Y 70 años después escribió a un amigo: volví a casa y silbé por todas las habitaciones, encantado con mi silbato. Pero cuando sus hermanos y hermanas mayores vieron que había pagado por el silbato mucho más de lo que valía, se echaron a reír a carcajadas. Y Franklin, como él mismo dijo, lloró de humillación. Años después, cuando Franklin era una figura mundialmente famosa y embajador en Francia, recordaba todavía el hecho de que haber pagado demasiado por el silbato le había causado más pena que el silbato placer. Pero la lección que esto enseñó a Franklin resultó barata a la postre. Franklin dijo: cuando crecí, entré en el mundo y observé las acciones de los hombres, me dije que había muchos que pagaban demasiado por un silbato. En otros términos, pensé que gran parte de las miserias de la humanidad son provocadas por los falsos cálculos que se hacen sobre el valor de las cosas y por dar demasiado por los silbatos. Gilbert y Sullivan pagaron demasiado por su silbato. Otro tanto hizo tía Edith. Otro tanto hizo Dale Carnegie en muchas ocasiones. Y otro tanto hizo el inmortal León Tolstoy, autor de 2 de las mejores novelas de la literatura universal, La guerra y la paz y Ana Karenina.
Según la Enciclopedia Británica, León Tolstoy fue durante los últimos 20 años de su vida probablemente el hombre más venerado de todo el mundo. En ese tiempo, de 1890 a 1910, una corriente ininterrumpida de admiradores hizo peregrinaciones a la casa del escritor sin otra aspiración que verle el rostro, oír su voz o tocar el borde de su vestido. Cada palabra que pronunciaba Tolstoy era recogida en cuadernos de notas, como si se tratara de una divina revelación. Pero, en lo que respecta a vivir, a la vida ordinaria. Bien, Tolstoy tenía a los 70 años menos juicio que Franklin a los 7. No tenía el menor juicio. He aquí lo que quiero decir. Tolstoy se casó con una muchacha a la que quería mucho. En realidad, eran tan felices que se arrodillaban y pedían a Dios que les prolongara aquella existencia de puro éxtasis. Pero la joven que se casó con Tolstoy era celosa por naturaleza. Solía disfrazarse de campesina para espiar los movimientos de su marido, incluso en el bosque. Tuvieron peleas espantosas. Ella se hizo tan celosa, incluso de sus propios hijos, que agarró un fusil y agujereó de un disparo la fotografía de su hija. Llegó a tirarse al suelo con una botella de veneno en los labios y a amenazar con suicidarse, mientras los niños, acurrucados en un rincón de la habitación, gritaban de terror. ¿Y qué es lo que hizo Tolstoy? No le culpo de que hiciera trizas los muebles. La provocación era más que suficiente. Pero hizo peor que esto. Llevaba un diario privado. Sí, un diario en el que echaba todas las culpas a su mujer. Tal era su silbato. Quería asegurarse de que las generaciones venideras lo absolvieran a él y culparan a su mujer. ¿Y qué hizo la mujer como réplica a esto? Desde luego, arrancó páginas del diario de su marido y las rompió. Pero, además, inició por su cuenta otro diario, en el que Tolstoy aparecía como el villano del drama. Hasta escribió una novela titulada ¿De quién es la culpa?, en la que describía a su marido como a un demonio doméstico y a ella como a una mártir. ¿Y para qué todo esto? Porque estas dos personas convirtieron su hogar en lo que el propio Tolstoy denominó un manicomio. Evidentemente, había varias razones. Una de ellas era que tenían el ardiente deseo de impresionarnos. Sí, somos la posteridad cuya opinión les preocupaba tanto. ¿Y es que nosotros tenemos un serio interés en saber de quién era la culpa? No, estamos demasiado ocupados en nuestros propios problemas para perder un minuto pensando en los Tolstoy. ¿Qué precio pagaron estos dos desgraciados por su silbato? 50 años de vivir en un verdadero infierno, solo porque ninguno de ellos tuvo el buen juicio de decir basta. Porque ninguno de ellos supo apreciar los valores en la medida necesaria para decir demos una orden de tope de pérdida para esto ahora mismo. Digamos basta. En este mismo instante. Sí, creo honradamente que tal es uno de los mayores secretos para conseguir la verdadera paz interior, una juiciosa apreciación de los valores. Y creo que podemos aniquilar el 50% de todas nuestras preocupaciones con solo establecer una especie de patrón oro privado, un patrón oro de lo que las cosas valen para nosotros en función de nuestras vidas. Por tanto, para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, he aquí la regla 5. Siempre que tengamos la tentación de dar buen dinero por malo en función de vida humana, hagamos alto y hagámonos estas 3 preguntas. 1. ¿En qué medida verdaderamente me importa esta cosa por la que me estoy preocupando? 2. ¿En qué punto fijaré la orden de tope de pérdida para esta preocupación? ¿Y olvidaré el asunto? 3. ¿Cuánto exactamente pagaré por este silbato? ¿No he pagado ya por él más de lo que vale? No tratemos de aserrar el aserrín mientras escribo esta frase. Puedo mirar por la ventana y ver unas huellas de dinosaurio en mi jardín. Son unas huellas incrustadas en la pizarra y la piedra. Las compré al Museo Peabody de la Universidad de Yale y tengo una carta del Dr. Joseph T. Gregory, administrador del museo, en la que se dice que estas huellas fueron hechas hace 180 millones de años. Hasta el idiota más completo rechazaría la idea de remontarnos 180 millones de años para cambiar las huellas. Sin embargo, no es menos estúpido preocuparse por un poder remontarse y cambiar lo sucedido hace 180 segundos. Y muchos hacemos precisamente esto. Evidentemente, podemos hacer algo para modificar los efectos de lo sucedido hace 180 segundos, pero no nos es posible cambiar el acontecimiento ocurrido entonces. Solo hay un modo de que el pasado pueda ser constructivo. Consiste en analizar con calma nuestros errores, sacar de ellos provechosas consecuencias. Y olvidarlos. Sé que esto es verdad, pero ¿tengo siempre el valor y el buen juicio de hacerlo?
Para contestar a esta pregunta, voy a contar una experiencia fantástica que tuve hace años. Dejé que se me escurrieran $300.000 entre los dedos sin obtener un centavo de beneficio. Sucedió así: inicié una gran empresa para la educación de adultos, abrí sucursales en varias ciudades y gasté pródigamente el dinero en gastos generales y propaganda. Estaba tan ocupado en la enseñanza, que no tenía tiempo ni deseo de cuidar de los aspectos financieros. Era demasiado ingenuo para darme cuenta de que necesitaba un sagaz gerente que vigilara los gastos. Finalmente, al cabo de un año aproximadamente, descubrí una verdad que me serenó y me impresionó. Descubrí que, a pesar de nuestros enormes ingresos, no habíamos obtenido el menor beneficio. Después de descubrir esto, debí de haber hecho dos cosas. En primer lugar, debí haber tenido el buen juicio de hacer lo que hizo George Washington Carver, el hombre de ciencia negro, cuando perdió $40.000, los ahorros de su vida, en una quiebra bancaria. Cuando alguien le preguntó si sabía que estaba arruinado, contestó: sí, eso he oído. Y siguió explicando la lección. Había borrado la pérdida de su espíritu de modo tan completo que ya nunca volvió a mencionarla. He aquí, ahora, una segunda cosa que debí haber hecho: debí haber analizado mis faltas y aprendido una lección de modo duradero. Pero, francamente, no hice ninguna de estas cosas. En lugar de ello, me sometí a un suplicio de preocupaciones. Durante meses enteros estuve en un completo aturdimiento. Perdí el sueño y perdí kilos de peso. En lugar de aprender una lección de equivocación tan grande, continué por el mismo camino y repetí lo hecho en menor escala. Me resulta muy fastidioso tener que admitir tanta estupidez, pero descubrí hace mucho que es más fácil enseñar a 20 lo que se debe hacer que ser uno de los 20 que sigan mis propias enseñanzas. Cuánto lamento no haber tenido el privilegio de asistir al Centro de Segunda Enseñanza George Washington, aquí, en Nueva York, y de estudiar con el señor Branduine, el mismo maestro que enseñó a Alien Saunders, de Nueva York. El señor Saunders me dijo que el maestro de su clase de higiene, el señor Branduine, le enseñó una de las lecciones más valiosas que había aprendido. He aquí la historia que me contó. Yo no había cumplido los 20 años, pero ya tenía preocupaciones. Solía irritarme por los errores que había cometido. Si pasaba un examen, solía permanecer despierto y comiéndome las uñas, temeroso de no haber sido aprobado. Andaba viviendo siempre en las cosas que había hecho y deseando haberlas hecho de modo distinto. Pensaba en las cosas que había dicho y me lamentaba de no haberlas dicho mejor. En esto, una mañana, nuestra clase pasó al laboratorio de ciencias. Allí estaba el maestro, el señor Branduine, con una botella de leche colocada de modo muy destacado en el borde de la mesa. Todos nos sentamos y miramos a la botella, preguntándonos qué tenía que ver el objeto con el curso de higiene a cargo del señor Branduine. De pronto este se levantó y, con un amplio movimiento de su brazo, envió la botella a la artesa. La botella se estrelló y nuestro maestro gritó: no lloremos nunca sobre la leche derramada. Enseguida nos pidió que nos acercáramos a la artesa y contempláramos aquellos restos. Y nos dijo: miren ustedes bien, porque quiero que recuerden esta lección toda la vida. Esa leche ha desaparecido. Como ven, se ha ido por el desagüe. Todo lo que se hiciera en el mundo no sería suficiente para reconquistar una sola de sus gotas. Con un poco de atención y cuidado, la leche hubiera podido ser salvada. Pero, ahora, es demasiado tarde. Lo único que podemos hacer es borrarla, olvidarla y pasar a la cosa siguiente. Y Allen Saunders me dijo: esta demostración seguía trabada en mí mucho después de haber olvidado mi geometría y mi latín. En realidad, me enseñó acerca de la vida práctica más que mis 4 años de segunda enseñanza. Me enseñó a no derramar leche siempre que pudiera evitarlo, pero a olvidarla por completo si se derramaba y desaparecía por el desagüe. Algunos lectores se reirán de que se haga tanto ruido a cuenta de un manoseado refrán como no lloremos nunca sobre la leche derramada. Sé que es algo muy trillado y corriente, un lugar común. Sé que lo habrán oído ustedes 1000 veces. Pero sé también que estos manoseados proverbios contienen la quinta esencia de la destilada sabiduría de las edades. Han surgido de la dura experiencia de la raza humana y han sido transmitidos por innumerables generaciones. Aunque usted leyera todo lo escrito acerca de la preocupación por los sabios de todos los tiempos, no encontraría nada más profundo que los manoseados proverbios como no cruces tus puentes antes de llegar a ellos y no llores nunca sobre la leche derramada. Si aplicáramos estos dos proverbios, en lugar de burlarnos de ellos, este libro no haría ninguna falta. En realidad, si aplicáramos la mayoría de los viejos proverbios, nuestras vidas serían casi perfectas.
Sin embargo, el conocimiento no es poder hasta que es aplicado y el propósito de este libro no es decir nada nuevo. El propósito de este libro es recordar a usted lo que ya sabe, darle un golpe en la espinilla y proporcionarle el impulso necesario para que aplique sus conocimientos. Siempre he admirado a un hombre como el extinto Fred Fulleriche, quien tenía el don de exponer una vieja verdad en forma nueva y pintoresca. Era director del diario Philadelphia Bulletin y, al dirigirse a unos estudiantes que se graduaban, preguntó ¿cuántos de ustedes han aserrado alguna vez madera? Enseñan sus manos. La mayoría lo habían hecho. Después indagó ¿cuántos de ustedes han aserrado aserrín? Nadie levantó sus manos. El señor Shed exclamó desde luego, ustedes no pueden aserrar aserrín. Ha sido aserrado ya. Y otro tanto ocurre con el pasado. Cuando uno comienza a preocuparse por cosas que han pasado y acabado, no hace otra cosa que empeñarse en aserrar aserrín. Cuando Connie Mack, la gran figura del béisbol, cumplió los 81 años, le pregunté si se había preocupado por los partidos que había perdido. Connie Mack me dijo, sí, solía preocuparme. Pero acabé con esa estúpida costumbre hace muchos años. Vi que no conducía a ninguna parte. No es posible moler grano alguno con agua que ha pasado ya por el molino. No, no se puede moler grano alguno ni aserrar troncos con un agua así. Pero se pueden aserrar arrugas en el rostro y úlceras en el estómago. Yo cené con Jack Dempsey el último día de Acción de Gracias. Con el pavo y la salsa de arándano delante, Dempsey me habló del combate en que perdió el campeonato de los pesos pesados ante Tunney. Naturalmente, fue un duro golpe para él. Me dijo esto en medio del combate, comprendí que había envejecido. Al final de la 10ª vuelta estaba todavía de pie, pero eso era todo. Mi rostro estaba hinchado y cortado y mis ojos casi cerrados. Vi que el árbitro levantaba el brazo de Tunney en señal de victoria. Ya no era campeón del mundo. Emprendí el regreso al vestuario bajo la lluvia, a través de la multitud. Alguien trató de tomarme la mano. Otros tenían lágrimas en los ojos. Un año después combatí de nuevo con Tunney. Pero era inútil. Estaba acabado para siempre. Era difícil no preocuparse, pero me dije no voy a vivir en el pasado ni llorar sobre la leche derramada. Voy a aguantar este golpe en la barbilla y a no dejarme tumbar. Y esto es lo que hizo precisamente Jack Dempsey. ¿Cómo? Diciéndose una y otra vez no voy a preocuparme por el pasado. No, porque esto le hubiera inducido a pensar en sus pasadas preocupaciones. Lo hizo aceptando y dando por buena su derrota y concentrándose en planes para el futuro. Lo hizo regenteando el restaurante Jack Dempsey del Broadway y el Gran Hotel del Norte de la calle 57. Lo hizo organizando combates de boxeo y dando exhibiciones. Lo hizo ocupándose de tal modo en algo constructivo que no tuvo ya tiempo ni ganas para preocuparse por el pasado. Mi vida ha sido más feliz en estos últimos 10 años que en mis tiempos de campeón, dijo. Dempsey me dijo que no había leído muchos libros. Pero sin saberlo, seguía el consejo de Shakespeare: los hombres sensatos no se sientan para lamentar sus pérdidas, sino que procuran animosamente reparar sus daños. Cuando leo historia y geografía y observo a las personas sometidas a duras circunstancias, suelo asombrarme y entusiasmarme constantemente ante la capacidad de algunos seres para eliminar sus preocupaciones y tragedias y continuar siendo felices. En una ocasión hice una visita a Sing Sing y lo que más me asombró fue que los presos parecían ser tan felices como la persona media del exterior. Comenté esto con Lewis E. Lawes, el alcaide de Sing Sing, y me dijo que, cuando los criminales llegan a Sing Sing, se muestran por lo general resentidos y amargados. Pero, al cabo de unos cuantos meses, la mayoría de los más inteligentes borran de su espíritu sus desdichas, se adaptan, aceptan la prisión con calma y tratan de sacar el mayor provecho de su situación. El alcalde Lawes me habló de un preso de Sing Sing, un jardinero, que cantaba mientras cultivaba verduras y flores tras los muros de la prisión. Este preso de Sing Sing que cantaba mientras cultivaba las flores tenía mejor juicio que la mayoría de nosotros. Sabía que el dedo al escribir se mueve y nada, ni ingenio ni piedad, hará que vuelva para borrar a huella así dejada. No hay llanto en que lo escrito se disuelva. Si es así, ¿para qué derrochar lágrimas? Desde luego, todos hemos incurrido en equivocaciones y absurdos. ¿Y qué? ¿Quién está libre de ello? Hasta Napoleón perdió una tercera parte de las batallas importantes que libró. Tal vez nuestro promedio no sea peor que el de Napoleón. ¿Quién sabe? Y, en todo caso, todos los poderes del mundo no son capaces de arreglar lo que pertenece ya al pasado. Por tanto, recordemos la regla 6. No tratemos de aserrar el aserrín.
En síntesis. ¿Cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros? Regla 1. Expulse la preocupación de su espíritu manteniéndose ocupado. La actividad es uno de los mejores remedios que se hayan ideado jamás para combatir los diablillos del espíritu. Regla 2. No se agite por pequeñeces. No permita que las insignificancias, meros comejenes de la vida, destruyan su felicidad. Regla 3. Utilice la ley de los promedios para eliminar las preocupaciones. Pregúntese cuáles son las probabilidades de que esta cosa pueda ocurrir. Regla 4. Coopere con lo inevitable. Si sabe usted que hay alguna circunstancia cuyo cambio o revisión está fuera de su alcance, dígase es así. No puede ser de otro modo. Regla 5. Dé una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Decida qué medida exacta de atención merece una cosa y niéguese a dedicar al asunto una atención mayor. Regla 6. Deje que el pasado entierre a sus muertos. No trate de aserrar el aserrín.